La risa del coyote. Me llamo Mariela y, aunque mi voz no tiembla al contarlo, el recuerdo todavía me provoca insomnio. Esta historia la escuché una sola vez, una madrugada en que el viento de la sierra apagó la lumbre y obligó a mi abuelo Rogelio a rellenar el silencio con palabras. Él la soltó con la misma calma con la que avienta maíz a las gallinas, como si describiera la lluvia de verano o el precio del agave. Yo tenía 11 años y desde entonces sé que el miedo puede heredarse, igual que los rasgos o la tierra. Mi abuelo nació en La Colorada, un caserío perdido entre los cerros rojos de Jalisco. En 1958, cuando contaba 30 años, vivía completamente solo en una choza de adobe techada con palma, plantada en medio de un mar de pencas azules. No había luz eléctrica y el único reloj era el gallo que anunciaba el alba. Rogelio pasaba los días encorvado sobre el campo, barbechando con la coa y cuidando que la bilis del sol no quemara los hijuelos de agave. De noche rezaba frente a un pequeño altar de madera, un Cristo ennegrecido por el humo, una vela de cebo y la estampa de San Pascual, patrono de los campesinos. Aquella rutina era su mundo entero. El suceso comenzó una tarde seca de octubre, cuando la sierra se colorea de óxido y el viento trae olor a ocote quemado. Rogelio regresaba de la barranca con la piola al hombro y el machete colgado en la cintura. Al borde del camino, junto al arroyo casi muerto, encontró un coyote extraño. No era pardo ni gris, su pelaje era moteado de blanco y ceniza, como si la luna lo hubiera salpicado. Tenía una pata herida, mordida quizá por un cepo. En vez de gruñir huyó arrastrándose y soltando un gemido agudo, tan humano que a mi abuelo se le encogió el pecho. Nadie en La Colorada criaba ganado menor, los coyotes eran plaga y se les cazaba sin miramientos. Aún así, Rogelio no tuvo corazón para rematarlo. Lo envolvió en su gabán, lo subió sobre el lomo del burro y lo llevó hasta la choza. Allí le vendó la herida con hojas de maguey asadas y lo recostó fuera, atado a un horcón. Pensó que quizás sanaría y se iría, o tal vez un vecino reclamaría al animal. La tarde se disolvió en brumas violetas, los grillos comenzaron su concierto y el abuelo se durmió muy pronto, extenuado por la jornada. No supo cuánto tiempo pasó cuando un ruido lo arrancó del sueño. Al principio creyó que se trataba de ratas husmeando la olla del agua, pero aquel sonido era más pesado, casi un roce de uñas largas sobre tierra apisonada. Se incorporó con el corazón martillando. La mecha de la vela había muerto y el interior de la choza estaba cubierto por una penumbra densa que olía a cera fría. Con sigilo tanteó el machete bendecido que guardaba bajo el camastro, ese mismo que mi bisabuela había llevado al cura durante una Semana Santa, y avanzó. Bastó asomar la lámpara de petróleo para que la sangre le bajara a los pies. El coyote estaba adentro. No en cuatro patas, sino erguido, apoyado en las traseras como una persona encorvada. Su lomo casi rozaba las vigas, los ojos brillaban rojos y en la boca se dibujaba algo parecido a una mueca de satisfacción. La criatura había volteado el altar. La estampa de San Pascual yacía rota, la vela se extinguía entre gotas de cebo sobre la mesa y la cruz de ocote estaba boca abajo. Cuando el abuelo alzó la lámpara, el animal giró lentamente la cabeza y se oyó una risa. No un ladrido, no un gañido, una carcajada delgada, femenina, que helaba el tuétano. Rogelio sintió que las piernas flaqueaban, pero la fe, o el orgullo de hombre de campo, le ordenó plantar cara. Con un grito seco se abalanzó. El coyote respondió alzando las garras, retorciendo su columna en ángulo imposible. El primer tajo acertó en el costado. No brotó sangre, de la herida se escapó un vapor oscuro, espeso, que olía a tierra mojada y carne rancia. El machete, habitualmente pesado, pareció vibrar en la mano de mi abuelo. La carcajada se transformó en un chillido agudo que retumbó en las paredes. Entonces la choza entera pareció contraerse. La llama de la lámpara se alargó como si el aire se chupara hacia la herida negra del animal. Rogelio describió que el frío entró de golpe y, con él, un silencio sobrenatural, ni grillos, ni burro, ni viento.
solo el crujir de la palma encima y su propia respiración apedreada. La bestia embistió. Le rasgó el antebrazo con unas uñas que tenían filo de vidrio. Rogelio retrocedió, pisó la cruz volcada y casi cayó sobre las brasas apagadas del fogón. Ahí comprendió que no podía ceder terreno. Apretó los dientes, murmuró una maldición de rancho, que te queme el rayo, condenado. Y lanzó un machetazo descendente, directo al lomo. El metal se clavó como en barro y algo dentro de la carne crujió. El chillido fue tan agudo que la lámpara estalló. En la oscuridad, la risa regresó, ahora mezclada con el rugido de una garganta doble, animal y humana. El Kaori se agitó, llenó el cuarto de esa niebla sulfúrica y finalmente se zafó con un salto, derribando la puerta. Rogelio corrió tras él, guiado por la luna pálida, con la manga empapada en su propia sangre. No encontró huellas. Ni mancha ni rastro en el polvo. Solo el burro relinchando, los magueyes estremecidos y un eco débil de risas que se perdía entre los mezquites. A la mañana siguiente, la herida de su brazo había cicatrizado de un modo grotesco, la carne se cerró formando una línea oscura, casi negra, que nunca sanó del todo. Fue al curandero del pueblo vecino y éste se persignó al verla. Le preparó emplastos de árnica y le dijo que durmiera siempre con la puerta trancada, la vela encendida y un racimo de ruda bajo la almohada. Rogelio obedeció y, durante semanas, nada ocurrió, salvo que los coyotes comunes dejaron de rondar el rancho y los tecolotes callaron sus llamados nocturnos. Un mes después, sin embargo, empezó la otra parte del tormento. Todas las noches, a la misma hora en que el monstruo se apareció, un olor fétido se filtraba por las rendijas, como de carne podrida mezclada con azufre. Los animales se inquietaban, los caballos pateaban el suelo hasta sangrar. En ciertas madrugadas, un gruñido se escuchaba muy lejos y parecía viajar de cerro en cerro hasta caer sobre la choza. Rogelio resistió porque no tenía otro lugar a donde ir, pero su carácter cambió, dejó de silbar corridos, hablaba poco con los arrieros y cada visita al pueblo la hacía armado hasta los dientes. Pasaron los años. Se casó con mi abuela, sembró más agave y construyó una casa nueva río abajo, lejos de la antigua choza, que terminó reducida a polvo por el abandono. Aún así, él nunca se deshizo del machete, lo colgó sobre la chimenea y lo afilaba cada diciembre, aunque ya no lo usara para cortar piña de agave. Decía que el filo debía mantenerse vivo por si el animal regresaba. Fue la noche del apagón, más de 30 años después, cuando me contó la historia. Yo sostenía la vela, iluminando sus arrugas. Le pregunté por qué no había huido en cuanto vio levantarse al coyote. Se encogió de hombros, chupó la colilla del cigarro y respondió como si fuera la cosa más lógica del mundo, porque la tierra que pisas también se defiende, muchacha. Si uno corre, esto se la come viva. Luego me mostró la cicatriz del antebrazo. Bajo la luz temblorosa, la piel parecía marcada por un hierro candente. Desde aquella madrugada, escucho entre sueños un eco de risa y vuelo vetas de azufre cuando la noche está especialmente quieta. No sé si es herencia de sangre o imaginación, pero cierro siempre las ventanas antes de dormir y pongo la estampa de San Pascual mirando hacia la puerta. A veces me pregunto si, en algún barranco de Jalisco, una bestia moteada sigue erguida, esperando que alguien más confunda lástima con hospitalidad. He pasado la historia tal como la escuché, con los mismos silencios, con el mismo horror que mi abuelo cargó hasta el último suspiro. Dudo que me crean, pero eso a Rogelio nunca le importó. Él decía que la verdad del campo no necesita testigos, basta con estar vivo para saber que, de vez en cuando, algo en la sierra se ríe con dientes prestados y reclama su lugar entre los hombres. Cuando sopla el viento del cerro y apaga las luces del rancho, sigo oliendo ese hedor que no pertenece a nada vivo. Y entonces entiendo que los monstruos no nacen en las leyendas, salen cojeando del monte, toman nuestra compasión por la brida y esperan a que baje el sol. Así ocurren las cosas aquí, donde el silencio se quiebra con una risa que jamás debería escucharse. Nunca salgas. Hay advertencias que la gente lanza al aire como si fueran cuentos de abuelas,
pero algunas de ellas esconden verdades tan siniestras que, al ignorarlas, te arriesgas a perder algo más que el sueño. Esto lo aprendí de la peor manera posible. Mi primo Rodrigo fue una víctima de algo que hasta hoy me cuesta explicar. Su historia me marcó tanto que, aún ahora, cuando me encuentro solo en la oscuridad, siento un peso en el pecho y un sudor helado me recorre la espalda. Pero para que entiendas por qué jamás vuelvo a salir de mi cuarto una vez acostado, debo contarte cómo comenzó todo. Rodrigo vivía en un pueblo pequeño en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de selva, donde las noches son tan silenciosas que puedes escuchar el crujir de los árboles al moverse con el viento. Recuerdo que solíamos pasar los veranos allí, jugando en los ríos y explorando las ruinas olvidadas que, según los viejos, estaban malditas. Mi primo siempre fue escéptico con esas cosas, el tipo de persona que se reía de las historias de brujas y nahuales. Pero esa actitud despreocupada fue la que lo llevó al borde de la muerte. Era una noche de noviembre cuando ocurrió. Según me contó mi tía después, Rodrigo había tenido un día agotador. Había trabajado ayudando a su papá en el campo y, tras cenar, se metió en la cama temprano. El frío empezaba a arreciar y en las zonas rurales no hay más calor que el de las cobijas y el aliento de uno mismo. Cerca de la medianoche, el perro de la familia, un mestizo nervioso llamado Duque, comenzó a ladrar como loco. Rodrigo lo escuchó desde su cuarto y se levantó para ver qué pasaba. Esa fue su primera equivocación. Al mirar por la ventana, vio algo extraño. La calle frente a su casa estaba vacía, pero Duque seguía ladrando hacia un punto específico, como si estuviera enfrentando a algo invisible. Mi primo, cansado y molesto, tomó una linterna y salió al patio. Mi tía dice que lo vio salir, pero no le dio importancia, pensó que estaba verificando que no hubiera algún coyote rondando. Rodrigo cruzó el portón de madera y apuntó la luz hacia donde el perro gruñía. Allí, en medio de la calle, vio algo que lo dejó inmóvil, una figura delgada y encorvada, con una postura antinatural, estaba de pie bajo el farol que parpadeaba débilmente. No era un animal, pero tampoco parecía humano. Su piel era pálida y tenía un brillo extraño bajo la luz amarilla. Lo que más lo perturbó fue la forma en que la figura parecía no tener rostro, como si su cabeza estuviera cubierta por una neblina densa que impedía distinguir detalles. A partir de este punto, los detalles se vuelven confusos. Mi primo me contó que sintió un impulso irracional de acercarse, como si algo en su cabeza le ordenara moverse hacia esa cosa. Cada paso que daba lo hacía sentirse más débil, como si la energía lo abandonara. Cuando estaba a unos metros de la figura, ésta giró hacia él. Rodrigo juraba que no tenía ojos ni boca, pero aún así sabía que lo estaba mirando. Entonces escuchó un susurro, aunque nadie abrió la boca. «Vuelve a tu cama, antes de que sea demasiado tarde». El terror lo paralizó por completo. Cuando intentó moverse, sus piernas se sintieron como si estuvieran clavadas al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, Rodrigo sintió como el aire se hacía más pesado, más frío, casi imposible de respirar. Por un instante, pensó que iba a morir ahí mismo. Logró reaccionar de alguna forma y corrió de regreso a la casa, dejando la linterna tirada en el suelo. Entró, cerró el portón con fuerza y corrió hacia su habitación sin mirar atrás. Mi tía lo escuchó cerrar de golpe la puerta y pensó que algo había asustado al perro, pero no lo suficiente como para levantarse a ver qué ocurría. Fue al día siguiente cuando encontraron la linterna afuera y comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Me llamó al día siguiente para contarme lo que había pasado. Su voz temblaba, algo raro en él. Traté de tranquilizarlo, diciendo que tal vez era un efecto de la luz o su imaginación, pero él insistía en que había algo más. Me dijo que desde ese encuentro no se sentía solo en su habitación. A menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina más oscura del cuarto, aunque nunca encontraba nada al encender la luz. Pasaron algunos días y las cosas empeoraron. Mi primo comenzó a aislarse, a lucir ojeroso y pálido. Mi tía pensaba que estaba enfermo, pero él no quería hablar de lo que sentía. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, lo despertó un ruido en el techo.
Era un sonido de arrastre, como si algo pesado caminara sobre las láminas de metal. Trató de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, como si algo estuviera raspando la superficie con garras largas. El miedo lo consumía, pero algo dentro de él lo obligó a levantarse de la cama. Como si estuviera en trance, salió de su cuarto y subió al ático. Ahí, en la penumbra, encontró algo que lo dejó sin aliento. La figura del callejón estaba allí, encorvada, esperando. Esta vez, Rodrigo dijo que pudo distinguir su rostro, un rostro que parecía humano pero estaba deformado, como si lo hubieran arrancado y colocado de forma incorrecta. Su sonrisa era grotesca, demasiado amplia, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían devorar la luz. Lo último que recuerda es que la cosa extendió una mano hacia él y luego todo se volvió negro. A la mañana siguiente, mi tía lo encontró en el suelo del ático, inconsciente. Tenía marcas extrañas en los brazos y cuello, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Cuando lo llevaron al médico, no pudieron explicar lo que le había pasado. Rodrigo no hablaba, no comía, apenas respondía a estímulos. Lo que fuera que vio esa noche, lo había destrozado por dentro. Mi primo nunca volvió a ser el mismo. Lo trasladaron a la ciudad para recibir tratamiento psicológico, pero a pesar de los esfuerzos, su estado mental siguió deteriorándose. Lo que me aterra más es que, antes de que lo internaran definitivamente, me confesó algo que hasta hoy no puedo olvidar: no se detiene. Me sigue viendo, incluso cuando cierro los ojos. Desde entonces, he escuchado otras historias similares en el pueblo, todas con el mismo patrón. Alguien sale en la noche después de haberse acostado y se encuentra con algo que no debería estar ahí. Algunos regresan, otros no. Las personas mayores tienen una advertencia para evitarlo: nunca salgas si ya estás acostado, o morirás. Ahora entiendo que no es un simple dicho. Es un aviso, un intento desesperado por protegernos de algo que no pertenece a este mundo. Aunque intento seguir mi vida normal, no puedo evitar mirar hacia las esquinas oscuras de mi habitación antes de dormir. A veces, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar un susurro, una voz que me dice que salga, que vea lo que me espera afuera. Pero yo no soy como Rodrigo. Yo no salgo. Jamás volveré a salir. El testamento de barro. Dicen que las historias que se murmuran al pie de la lumbre se hacen más verdaderas con cada invierno. Yo crecí escuchando una en particular, esa que aún hoy me hace encender la lámpara antes de dormir. No la inventé, la heredé. Soy Daniela, nieta de Rosalío Carabeo, el hombre que volvió de la tierra para terminar lo que la muerte le interrumpió. La contaré como me la transmitió mi padre, con la misma cadencia pausada y el mismo escalofrío que le crispaba los dedos cada vez que rozaba el borde de su taza de café. Corría 1956 en el Alamito, un caserío montañoso perdido entre los pinos del norte de Chihuahua. Por entonces, mi abuelo rondaba los 70 y pico, edad incierta porque en el rancho pocos sabían con exactitud el día en que nacieron. Decían que la piel de Rosalío parecía cuero vieja, curtida, cuarteada por el viento y el sol. Vivía en un jacal de adobe con techo de lámina oxidada, a medio kilómetro del arroyo, acompañado solo por un perro sordo y una parcela de maíz raquítico que terqueaba en sobrevivir al frío. Su esposa, mi abuela Celestina, había muerto de tifo hacía más de 10 años, y los 3 hijos se habían dispersado por la República buscando jornal. Aún así, Rosalío se empecinaba en sembrar, reparar su cerca y, sobre todo, vigilar un montículo de barro endurecido bajo el mezquite del patio. Allí, un par de años antes, había enterrado una cajita de cedro llena de papeles, recibos, cartas y un documento que él llamaba el arreglo, su intento de dejar en orden el destino de la tierra y del jacal para que sus hijos no se desgarraran por un pedazo de monte. El problema era simple y brutal: mi abuelo nunca aprendió a escribir. El arreglo eran garabatos que solo él descifraba. Cada tarde lo desenterraba, lo revisaba bajo la luz oblicua del atardecer, añadía una raya más, volvía a sellar la cajita y la sepultaba otra vez en el mismo sitio, como si aquel ritual pudiese convertir los trazos nerviosos en un testamento legal.
Una helada de noviembre apagó las últimas hojas del maizal y también la vida de Rosalío. Lo encontraron los vecinos recostado en su catre, con la mano rígida aferrada a un lápiz sin punta y los ojos muy abiertos, clavados en el techo. Mi padre, el menor de los hijos, regresó a toda prisa desde Chihuahua capital cuando recibió el telegrama. Llegó para el velorio, pero no a tiempo de verlo respirar por última vez. La pobreza del rancho era ancestral. Aunque los vecinos hicieron vaquita, apenas alcanzó para comprar un ataúd de tabla rústica y una cruz sencilla de ocote. No hubo misa formal, solo un rosario apresurado antes de que la noche engullera el sendero hacia el panteón. 3 hombres sostuvieron el cajón, otros 2 alumbraron con candiles petróleros las tumbas torcidas y cubiertas de musgo. El viento ululaba sobre las losas como si entonara un responsorio sin palabras. Enterraron a Rosalío junto a Celestina, clavaron la cruz y regresaron a sus chozas acurrucados en los serapes. Mi padre se quedó en el jacal esa noche para cuidar las pocas pertenencias, un baúl de ropa, la silla mecedora carcomida y, por supuesto, el montículo de barro que escondía la cajita. No se fiaba de los curiosos ni de los forasteros que husmeaban cuando corría el rumor de que un difunto había enterrado cosas de valor. En cuanto el último gallo enmudeció y la madrugada se espesó como brea, algo distinto respiró dentro de la casa. Mi padre lo describía así: el aire se puso pesado, como si el humo de un fogón se quedara atrapado sin haber fuego. Percibió un olor agresivo a tierra recién abierta, esa mezcla de raíz húmeda y hierro viejo que uno huele cuando arranca un árbol del suelo. Entonces escuchó pasos, no firmes, sino arrastrados, un desliz que raspaba el piso de tierra compactada, avanzando desde la puerta principal hasta detenerse justo detrás de él. No se atrevió a voltear. Juraba que, con el rabillo del ojo, alcanzó a ver un bulto informe cubierto de polvo. Sentía, más que veía, un cuerpo encorvado. Fue cuando oyó el crujido, la tapa del baúl gemía al abrirse. Mi padre se estremeció, aferró un crucifijo diminuto que colgaba de su cuello y masculló un Padre Nuestro, consciente de que la sola fe tal vez no alcanzara para enfrentarse a un muerto empeñado en remediar lo que en vida no logró. El silencio se quebró por el rasgado constante de un lápiz raspando papel. Era un sonido rítmico, metódico. Mi padre creía reconocer el timbre de la respiración de su progenitor, lenta, con ese silbido ronco que precedía siempre a su tos. El grafito chirriaba durante eternidades. De vez en cuando, un leve chasquido, la mina se rompía y el lápiz era afilado contra el borde del baúl. Después, el rasguido recomenzaba. Mi padre no supo cuánto tiempo transcurrió. Sentía las piernas entumecidas y el corazón golpeando las costillas como un martillo contra la tabla. De pronto, el rumor cesó. Percibió que aquel bulto se retiraba, otra vez arrastrando los pies. La puerta se cerró con un golpe seco. El perro sordo, que hasta entonces dormitaba bajo la mesa, comenzó a aullar con un lamento agudo, incomprensible para un animal sin oído. Apenas clareó, mi padre reunió el valor para explorar la casa. El baúl permanecía abierto. Dentro, junto a las mantas de lana, reposaba la cajita de cedro, ahora cubierta por una capa espesa de lodo. En la superficie, alguien había grabado el nombre completo de Rosalío, con letras firmes que mi padre juraba nunca haber visto en la caligrafía torpe de su padre. Dentro de la caja encontraron varias hojas amarillentas, cada una ordenada e incluso numerada. Un testamento impecable, redactado con letra pareja, sin tachones. Llevaba la fecha de la noche anterior y estaba firmado con los 2 nombres y los 2 apellidos de mi abuelo, con la rúbrica que jamás supo trazar mientras respiró. El documento distribuía la tierra en partes iguales, dejaba el jacal a mi padre, nombraba albacea a un tío lejano y reservaba 100 varas de monte para uso comunal, para que nadie pase hambre mientras existan manos que quieran sembrar. Todo perfectamente detallado, hasta el deslinde con los linderos y los mojones exactos. Mi padre llevó el testamento al juez de paz de la cabecera municipal. El hombre lo leyó con el ceño fruncido y los labios estrechos. Sabía que Rosalío era analfabeto. Dudó, preguntó, y finalmente decidió convalidar la firma después de verificar los linderos con los vecinos. Nadie se opuso. Al contrario,
Hubo quienes aseguraron haber visto aquella madrugada una silueta encorvada desplazarse por el callejón que lleva al panteón, enfundada en la misma manta mortuoria, dejando un reguero de polvo húmedo. El cadáver fue exhumado por segunda vez días después, para acallar murmullos. Descubrieron algo imposible: la tapa del ataúd estaba entreabierta desde dentro, con las tablas astilladas hacia afuera. La tierra sobre la tumba, removida aunque no hubiera llovido. Colocaron pesadas piedras de río sobre el féretro y volvieron a cubrirlo. Hubo rezos, se bendijo el lugar y se encendieron velas que ardieron durante 9 noches. Al término del novenario, el aire volvió a sentirse ligero y ningún paso arrastrado volvió a cruzar el umbral del jacal. Con los años, la parcela se dividió tal como lo indicaba aquel testamento. Los hermanos no discutieron jamás. Por extraño que parezca, todos prosperaron. El comunal de 100 varas se convirtió en un solar de frutales que alimentaba a los viandantes durante la temporada de manzanas. Y la cajita de cedro, todavía manchada con barro seco, terminó guardada en un armario de la casa que ahora es mía. Cada tanto la abro, aunque mis manos tiemblen. El papel ha amarillado aún más, pero la tinta se mantiene nítida. A veces imagino la escena: el viejo descendiendo por el camino desde el panteón, los pies desnudos dejando huellas de fango, la pluma tensada entre dedos rígidos. La urgencia de plasmar de una vez por todas su última voluntad antes de que la primera luz lo reclamara de regreso a la fosa. Me pregunto qué fuerza empuja a un muerto a romper el cerrojo de la madera y los límites de la carne. Quizás el amor a la tierra, quizás el terror a ver a sus hijos enemistados. O tal vez existe una ley más antigua que la vida misma: ninguna alma descansa mientras quede un renglón sin escribir. Lo cierto es que en el Alamito ya nadie se burla cuando un anciano insiste en dejar todo en orden. Tampoco se toma a broma cuando los perros aúllan de madrugada ni cuando el aire exhala un hedor a suelo removido. Mi padre envejeció repitiendo la misma advertencia: el que muere con pendientes regresa con los ojos llenos de polvo y el corazón vacío de sangre, pero rebosante de prisa. Murió hace 3 inviernos y cada anochecer reviso sus papeles, buscando tachones o frases inconclusas. No quisiera oír de nuevo ese rasgueo insoportable en el silencio de mi casa. Esta es la herencia auténtica que me dejó mi familia, la certeza de que la muerte no siempre es frontera. Cuando el deber aprieta, el barro se abre, el lápiz se alza y el frío escribe por manos que ya no sangran. Si esta historia te roba el sueño, recuerda que no es una invención. Yo conservo la cajita y sus hojas impolutas. El testamento de barro sigue reposando bajo llave, pero el eco de aquel lápiz se desliza cada tanto en el silencio, como si alguien, o algo, aguardara el momento de añadir un último renglón. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.